En una pequeña comunidad en las afueras de Amán, Jordania, un grupo de 9 mujeres mayores, amigas desde la infancia y pilares de sus familias, ahorraron dinares y esperanzas para un solo propósito: el gran viaje. No eran turistas comunes, eran matriarcas. Juntas, sumaban más de 600 años de vida, docenas de hijos y casi un centenar de nietos. Soñaban con visitar Estados Unidos, esa tierra prometida que veían en las películas, donde supuestamente la libertad brillaba más que el sol del desierto. Fátima, la líder tácita del grupo a sus 78 años. Nur, la poeta silenciosa, y Zainab, la protectora incansable, encabezaban esta delegación de pañuelos de seda y túnicas bordadas. Una organización benéfica las había invitado a una conferencia sobre mujeres y paz en Medio Oriente en Chicago. El sueño, sin embargo, se desmoronó antes de siquiera comenzar. Lo que encontraron al aterrizar en el mundo desarrollado no fue libertad, sino un muro invisible de hielo. Durante 2 semanas en Illinois, las 9 abuelas árabes, con sus sílabs coloridos y su dignidad ancestral, fueron tratadas como sombras sospechosas. En el aeropuerto fueron retenidas horas por controles aleatorios que de aleatorios no tenían nada. En las calles, las miradas no eran de curiosidad, sino de un miedo mal disimulado. Nadie les sostuvo la puerta, nadie les sonrió. Cuando intentaron comprar té en una cafetería lujosa, el joven detrás del mostrador les habló gritando y deletreando, asumiendo que su vestimenta implicaba ignorancia. A pesar de que Noor había sido profesora de literatura durante 40 años, se sintieron pequeñas. Se sintieron, por primera vez en sus vidas, indeseadas. La conferencia fue fría y burocrática. Las sentaron en la última fila y apenas las dejaron hablar. El sueño americano les había dejado un sabor metálico en la boca, una sensación de soledad profunda rodeada de rascacielos de cristal. Cuando llegó el momento de volver a Jordania, hubo una complicación con la aerolínea. Una tormenta invernal canceló su conexión directa, y la única ruta disponible para regresarlas a casa implicaba una escala larga de casi 72 horas en la Ciudad de México. El pánico se apoderó del grupo. En las noticias internacionales, y especialmente en las advertencias que escucharon en Estados Unidos, México era pintado como un infierno de caos. No salgan del aeropuerto, les advirtió un oficial de inmigración estadounidense con desdén. Es peligroso para mujeres solas, especialmente si no hablan el idioma. Zainab, abrazando su bolso contra el pecho, miró a Fátima con terror. ¿Nos han mandado de la frialdad al fuego?, preguntó. Imaginaban un lugar sin ley, hostil, donde sus vidas correrían peligro. Subieron al avión hacia el sur con el corazón en un puño, rezando en silencio, convencidas de que esas 72 horas serían el error final de su viaje. No sabían que estaban a punto de aterrizar, no en un lugar de miedo, sino en el lugar que sanaría sus almas heridas. El avión descendió sobre el Valle de México al atardecer. Desde las ventanillas, Noor observaba el mar interminable de luces que se extendía hasta donde las montañas abrazaban el cielo. No parecía el lugar oscuro que les habían descrito. Parecía una galaxia viva. Al desembarcar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el grupo de 9 abuelas formó una falange cerrada, caminando hombro con Fátima al frente, y Zainab cubriendo la retaguardia. Esperaban interrogatorios hostiles, perros ladrando y oficiales fríos como los de Chicago. Llegaron al control de pasaportes. El oficial mexicano, un hombre de bigote poblado y ojos cansados pero gentiles, tomó los 9 pasaportes jordanos. Levantó la vista. No vio amenazas a la seguridad. Vio a 9 señoras mayores cansadas, vestidas con elegancia tradicional. «Asalamu alaikum», dijo el oficial, pronunciando las palabras con un acento fuerte, pero con una intención clara. Las 9 se congelaron. Fátima parpadeó incrédula. «Wa alaikum assalam», respondió ella con la voz temblorosa. «¿Habla árabe, señor?» «No, señora».
sonrió el oficial, cambiando a un inglés básico. Solo esa frase. Tengo un vecino libanés. Bienvenidos a México. Pasen por favor. El sello cayó sobre el pasaporte con un golpe seco, pero no agresivo. Era un sonido de bienvenida. Al cruzar las puertas automáticas hacia la sala de llegadas, el caos las golpeó. Pero no era el caos violento que temían. Era un caos humano. Familias enteras con globos esperando a sus parientes, gritos de alegría, abrazos que duraban minutos, lágrimas. En Chicago el silencio era la norma. Aquí, el ruido era amor. Aún así, el miedo persistía. Necesitaban transporte para su hotel y un vehículo para 9 personas más equipaje era difícil de conseguir. Un hombre robusto con una guayabera blanca se acercó. Zainab se tensó, lista para defender al grupo. ¿Taxi, van? Preguntó el hombre señalando hacia afuera. Somos 9, dijo Nur en inglés, levantando 9 dedos. El hombre silbó fuerte. Chuy, trae la camioneta grande. Tenemos a las reinas de Saba aquí. Las mujeres no entendieron las palabras, pero entendieron la risa. No se burlaban de ellas, se reían con ellas. El conductor, que se presentó como don Rogelio, cargó las maletas pesadas como si fueran plumas. Cuando vio que Fátima tenía dificultades para subir el escalón alto de la camioneta, no la empujó ni le dijo que se apurara. Sacó un pequeño banco de plástico de debajo de su asiento. Lo colocó en el suelo, y le ofreció su mano con la cabeza inclinada, como si estuviera ayudando a su propia madre. Despacito, jefa. Despacito. Aquí nadie nos corretea, dijo Rogelio. Dentro de la camioneta, mientras avanzaban por el tráfico denso de la ciudad, Fátima miró a sus amigas. El aire acondicionado estaba apagado. Las ventanas abiertas dejaban entrar el olor a gasolina y tacos al pastor, y la radio tocaba una cumbia suave. Por primera vez en 2 semanas, los hombros de Zainab se relajaron. Esto no se siente como América, susurró. Esto se siente como en casa. A la mañana siguiente, el miedo había disminuido lo suficiente como para dejar paso a la curiosidad. Se alojaban en un hotel antiguo pero digno en la colonia Santa María la Ribera. Don Rogelio, quien se había autoproclamado su guardián personal durante su estancia, las esperaba en la puerta. Hoy no hay tours aburridos, les dijo mediante señas y un traductor en su teléfono. Hoy vamos a ver el México real. Las llevó al mercado de la Merced. Si el supermercado en Estados Unidos había sido un quirófano estéril y silencioso, la Merced era una explosión de vida. Al entrar, las 9 abuelas árabes se detuvieron en seco. El olor, esa mezcla de cilantro, tierra húmeda, chiles secos y frutas maduras, golpeó su memoria olfativa. «Huele como el zoco de Amán», exclamó Amira, la cocinera del grupo, con los ojos brillantes. Caminaron entre los pasillos estrechos. La gente miraba, sí, pero no con la hostilidad del norte. Las miraban con curiosidad franca. ¿De dónde son, madrecitas?, preguntaban los vendedores. Cuando Nur lograba comunicar Jordania o árabe, las caras de los mexicanos se iluminaban. ¡Primos!, gritó un carnicero. «Tacos árabes, nosotros comemos como ustedes». Ocurrió entonces el milagro de la fruta. Se detuvieron frente a un puesto de mangos y tunas. La vendedora, una anciana indígena con trenzas grises y un delantal bordado, vio a Fátima mirando las tunas con extrañeza. Sin mediar palabra, la vendedora peló una tuna con destreza quirúrgica y se la ofreció en la punta del cuchillo. Fátima dudó. En Estados Unidos le habían dicho que no aceptara nada de extraños, pero miró los ojos de la mujer mexicana. Eran ojos antiguos, ojos que habían visto tanto dolor y alegría como los suyos. Tomó la fruta, la dulzura fresca inundó su boca. «¿Cuánto?», preguntó Zainab sacando su monedero defensivamente. La vendedora negó con la cabeza y le puso una mano en el hombro a Zainab. «Regalo, ma, que prueben, bienvenidas».
Zainab, la mujer de hierro, la que había soportado la humillación en el control de seguridad de Chicago sin llorar, sintió que se le quebraba la voz. ¿Por qué?, preguntó en árabe, aunque sabía que no la entenderían. Porque aquí la comida es amor, no mercancía, parecía decir el gesto de la vendedora. Siguieron caminando, ahora probando todo lo que les ofrecían, chapulines, pedazos de mamey, aguas frescas. Se dieron cuenta de algo profundo. México y el mundo árabe compartían un código secreto, el código de la hospitalidad sagrada. En el norte, el tiempo es dinero. Aquí y en su tierra, el tiempo es para las relaciones. Las abuelas caminaban ahora no como fugitivas, sino como reinas visitando un reino hermano. Los colores de sus sílabas se mezclaban con el papel picado de los puestos, creando un tapiz visual que desafiaba cualquier frontera. El hambre llegó al mediodía. Don Rogelio las llevó a una fonda pequeña, la cocina de Doña Chole. El lugar era sencillo, con manteles de hule y un altar a la Virgen de Guadalupe en la esquina. Las 9 mujeres se sentaron ocupando 3 mesas juntas. Había un problema: la dieta halal. No podían comer cerdo, y el menú estaba lleno de carnitas y chicharrón. La preocupación volvió a sus rostros. No querían ofender, pero no podían violar sus preceptos religiosos. Noor intentó explicarle a la dueña, Doña Chole, una mujer robusta que mandaba en la cocina con cucharón en mano. No pork, no meat, God, religión, decía Noor señalando el cielo y luego su estómago. Doña Chole las miró sus velos y entendió al instante. No necesitó un curso de teología islámica, entendió el respeto por lo sagrado. «Ah, no se preocupen, mis chulas», gritó Chole. «Aquí se les respeta. Les voy a hacer unos guaraches de nopalito con queso y frijoles que se van a chupar los dedos. Limpien la plancha, muchachos. Que nada de manteca toque la comida de las señoras». El bullicio en la cocina cambió. Limpiaron una sección de la parrilla solo para ellas. Cuando llegaron los platos, enormes, humeantes, llenos de salsa verde, aguacate y nopales, las abuelas miraron con duda. Fátima tomó una tortilla de maíz recién hecha. Estaba caliente, suave. La partió con las manos, igual que partía el khubz, el pan árabe en su casa. «Es el mismo maíz», dijo Fátima en árabe. «Diferente forma, misma tierra, mismas manos trabajadoras». Comieron, y mientras comían, sucedió la magia. Doña Chole salió de la cocina y se sentó con ellas un momento, trayendo una jarra de agua de Jamaica. «Es flor», les explicó Chole, señalando la bebida roja. «Hibiscus carcadé», gritaron 3 de las abuelas al unísono. En Egipto y Jordania también beben infusión de hibisco. La conexión fue eléctrica. Doña Chole y Fátima, sin hablar el mismo idioma, empezaron a comunicarse por señas, risas y palmadas en la espalda. Se mostraban fotos de los nietos en los celulares. 5 nietos, señalaba Chole. 8, contraatacaba Fátima con orgullo. La fonda, llena de trabajadores y oficinistas, no las miraba con desdén. Al contrario, un grupo de mariachis que entró a tocar, vio la escena, y sin que nadie lo pidiera, se acercaron a su mesa y tocaron Cielito Lindo. Las abuelas, contagiadas por la alegría, empezaron a aplaudir al ritmo, un ritmo que no era tan distinto de la música folclórica de sus bodas. La última noche, don Rogelio les hizo una propuesta que en Estados Unidos habría sido impensable y considerada peligrosa. «Mi mamá cumple 90 años hoy. Haremos una fiesta en la casa. Es humilde, en Iztapalapa. Pero mi esposa dice que no pueden irse sin ver cómo celebramos la vida aquí. ¿Quieren venir?» Zainab dudó por un segundo, el viejo instinto de protección, pero miró a Rogelio, quien las había cuidado como si fueran su propia sangre, y asintió. La camioneta subió por los cerros iluminados de la ciudad hasta llegar a una calle empinada donde la música sonaba fuerte. La casa estaba a medio construir,
con varillas expuestas en el techo para el siguiente piso. Cuando Dios quiera, explicó Rogelio. Pero estaba llena de gente. Cuando las 9 abuelas árabes entraron, la música paró un segundo, pero no fue un silencio incómodo. Fue un silencio de respeto. Llegaron las invitadas de honor, anunció Rogelio. La madre de Rogelio, una anciana diminuta en una silla de ruedas, extendió los brazos. Fátima se acercó a ella. 2 matriarcas, una del desierto y otra del valle de Anáhuac, se miraron. La abuela mexicana tomó la mano de Fátima y la besó. Fátima, con lágrimas en los ojos, besó la frente de la abuela mexicana. Ese gesto rompió cualquier barrera. Fueron tratadas no como turistas, sino como tías lejanas que regresan a casa. Las sentaron en la mesa principal. Los niños corrían alrededor de sus faldas, fascinados por los bordados de sus túnicas. Amira, que siempre llevaba dulces en su bolso, sacó dátiles que había traído de Jordania y se los dio a los niños. A cambio, los niños les trajeron dulces de tamarindo. Hubo un momento en que la barrera del idioma desapareció por completo. Empezó a sonar una canción melancólica, una ranchera antigua. Fátima, recordando las canciones de su juventud, empezó a tararear una melodía árabe, un mahual profundo y triste sobre la tierra lejana. La mezcla de la guitarra mexicana y la voz de Fátima creó un silencio sagrado en el patio. Un hombre joven, sobrino de Rogelio, se acercó a Nur y le dijo en un inglés roto: «Nosotros entendemos su canto. Nosotros también tenemos mucha familia del otro lado, en el norte, que no pueden venir. Sabemos lo que es extrañar la tierra». Esa noche, bajo el cielo de Iztapalapa, las 9 entendieron que la pobreza material de ese barrio no se comparaba con la pobreza espiritual que habían sentido en el lujoso hotel de Chicago. Aquí las paredes estaban sin pintar, pero los corazones estaban llenos de color. El momento de partir llegó demasiado rápido. Al amanecer del tercer día, don Rogelio las llevó de vuelta al aeropuerto. El ambiente en la camioneta era muy diferente al de la llegada. Ya no había miedo, había una nostalgia anticipada. Antes de bajar las maletas, Fátima pidió un momento. Sacó de su equipaje de mano algo muy valioso, un juego de tazas de té tradicionales, pintadas a mano en oro, que pensaba regalar a los organizadores de la conferencia en Chicago, pero que nunca entregó, porque nadie se dignó a hablar con ellas más de 5 minutos. Se las entregó a Rogelio. «Para tu madre», dijo en árabe. Nur tradujo. Rogelio, un hombre grandote que había navegado el tráfico más salvaje del mundo sin pestañear, se puso a llorar. Se quitó una cadena de plata con una pequeña Virgen de Guadalupe y se la puso en la mano a Zainab para que las cuidara en el camino. Ella es madre también, entiende todos los idiomas. Entraron al aeropuerto Benito Juárez. Esta vez caminaban con la cabeza más alta, no porque fueran arrogantes, sino porque México les había devuelto la dignidad que el norte les había intentado quitar. Vieron a los turistas estadounidenses apresurados, estresados, quejándose del servicio. Las abuelas los miraron con compasión. «Pobres», pensó Amira. «Tienen relojes caros, pero no tienen tiempo para sonreír». En la sala de espera, mientras esperaban el vuelo a Frankfurt y luego a Amán, las 9 abuelas hicieron un círculo de oración. No pidieron por ellas, pidieron por doña Chole, por la vendedora de tunas, por la madre de Rogelio, y por ese país extraño y maravilloso, que en medio de sus propias luchas y dolores, había tenido la inmensa capacidad de abrazar a 9 desconocidas. Zainab, escribiendo en su diario de viaje, anotó una frase final antes de cerrar la libreta. «Nos dijeron que tuviéramos cuidado con México, porque nos robarían, y tenían razón. Nos robaron el corazón, y a cambio, nos devolvieron la fe en la humanidad que creíamos perdida». Meses después, en el barrio de Amán, la historia del viaje a América cambió. Cuando los vecinos y familiares preguntaban: «¿Cómo es América? ¿Es tan rica como dicen?»,
Las abuelas sonreían con una sabiduría nueva. Fátima respondía: hay dos Américas. Una tiene edificios que tocan las nubes, calles limpias, y gente que camina mirando al suelo con miedo al extranjero. Esa América es rica en dinero, pero pobre en espíritu. Luego hacía una pausa, tomaba un sorbo de té y continuaba con los ojos brillantes. Pero hay otra América más al sur, donde la gente come maíz como nosotros comemos trigo, donde te llaman madre sin conocerte, donde la riqueza no se guarda en el banco, sino que se pone en la mesa para compartirla con quien llegue. Esa es la verdadera América. Las abuelas mantuvieron el contacto, enviaron paquetes con especias y café a la dirección de don Rogelio. Recibieron a cambio cajas con mole, dulces de leche y fotos de la familia creciendo. En la sala de la casa de Fátima, en un lugar de honor, no hay una foto de la Estatua de la Libertad ni de la Torre Willis. Hay una foto de 9 mujeres árabes sonriendo ampliamente, abrazadas a una familia mexicana en un patio de Iztapalapa, con una bandera de México y otra de Jordania pintadas por los niños en el fondo. México, con todas sus heridas, conserva ese superpoder antiguo que muchas naciones ricas han olvidado: la calidez humana. Para las 9 abuelas, México no fue una escala, fue el destino. Fue la lección de que, sin importar el idioma, la religión o la distancia, cuando el corazón habla, todos somos del mismo barro. Si esta historia tocó tu alma, si te sientes orgulloso de esa capacidad mexicana de hacer sentir a cualquiera en casa, comparte este mensaje. Que el mundo sepa que en México, nadie es forastero para siempre. Hasta la próxima historia y que Dios los bendiga a todos.